Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Cómo les noches. va? Buenas noches. Qué calor el que sienten ustedes. Yo creo que va a llover dentro de un rato. Seguramente. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar. Teníamos pendiente, muchachos, lo que ustedes hicieron de la licitación. Entonces, vamos a empezar por cada grupo, 5 minutos, ¿verdad? Por cada uno, para mostrar qué fue los avances que hicieron. Entonces, vamos a empezar con el grupo número uno, Mario, Ana Lucía, Astrid, Ervin y Jessica. Buenas noches, licenciado. De acuerdo, en un momento le presentamos. Muy bien, Jessica. Pero no sé si está por aquí Mario, no sé si él tiene la última versión. Es que hicieron unos últimos cambios. No, creo que todavía no, ¿verdad? No, no, él creo que está enfermo. Ah, Creo. bueno, deme un segundito, ahorita lo descargo. Si hay algún otro grupo que esté con la presentación lista, le podemos dar espacio a él mientras Jessica ve lo de su archivo. Gracias. Dulce, Marlene, Jonathan. Sí, podemos presentar nosotros. Ahorita voy a... Muchas gracias. A nosotros nos tocó GIZ. Entonces nosotros pues empezamos como que nuestro checklist para proveedores tuviera una portada, ¿verdad? Donde pudiéramos nosotros poner quién era la empresa postulante, el NIT de la empresa, quién era el representante legal, el contacto de la persona y los datos de la persona que iba a ser el evaluador, ¿verdad? Como para llevar un registro. Y pensamos en esta portada como para que quedara un instrumento que fuera general para cualquier proveedor, ¿verdad? En caso que este no fuera el proveedor indicado. Y tenemos, acá pusimos igual la guía de escala de calificación, ¿verdad? Un punteo sobre 100.
y lo que iba a significar cada punteo obtenido, ¿verdad? Como para tener la parte cuantitativa y la parte cualitativa. En la matriz de la evaluación, nosotros colocamos diferentes categorías de evaluación que consideramos que eran las que abarcaban todas las generalidades. Entonces tenemos cumplimiento administrativo, cumplimiento técnico, garantía y soporte, entrega, sostenibilidad, experiencia del proveedor. Eh, y cada aspecto a evaluar de cada categoría y los métodos de evaluación, si cumple o no cumple el criterio y que pues colocamos qué ponderaciones son obligatorias para poder, digamos que si alguna empresa no la cumpliera, entonces definitivamente tendríamos que descartar a la empresa. No sé si Marlen o Jonathan quieren continuar. Bueno, si no contigo, continúo yo. Este, en el cumplimiento administrativo, nosotros colocamos oferta presentada en el formato solicitado, ¿verdad? Esto es importante porque al momento de presentar las empresas, pues, no, desde ese criterio específico no cumplen, ¿verdad? Y entonces esto podría afectar. Sí, la oferta incluye todos los ítems. Esto como para evitar tener que hacer una negociación con un proveedor para algunas cosas y con otro proveedor para otras, sino que ahí nosotros como que ya tener asegurado con una sola persona y esos dos los colocamos como obligatorios como para que desde ahí inicie el proceso de filtro. El cumplimiento administrativo pusimos que tenga la oferta una vigencia de más o menos de no mayor a los 15 días. Y en cumplimiento técnico ya nos fuimos con especificaciones del caso, pero lo quisimos colocar más general. Entonces, cumplimiento de las especificaciones de los laptops, de los monitores, de las docking stations, de los periféricos y accesorios. Colocamos otra parte de garantía y soporte, ¿verdad? Y colocamos la garantía mínima requerida de cada producto, que tuvieran como entrega de disponibilidad inmediata, que el tiempo de entrega fuera garantizado para evitar atrasos en el proyecto, y la sostenibilidad, que era uno de los requisitos principales, ¿verdad? Que tuvieran certificaciones ambientales y gestión de residuos y reciclaje. En experiencia del proveedor colocamos experiencia en suministros similares y precio total ofertado en la parte económica, ¿verdad? Cada uno de estos criterios le fuimos colocando la ponderación, ¿verdad? Para al final poder tener al proveedor que pues cumpla con el mayor porcentaje eh, posible. Y eso fue lo que nosotros avanzamos, Lick. Excelente, Dulce. Déjeme felicitarle porque fue un proceso, o se nota que fue un proceso que sí se metieron, que sí vieron, que sí evaluaron, establecieron criterios, la parte de la ponderación y de la evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa, me parece súper bien. Lo único es, digamos, al momento de hacer el vaciado de la evaluación, ¿verdad? Tal vez ese habría que hacerlo al revés para que entonces le queden las empresas, pero como matriz de evaluación está muy, muy bien. La felicito. Gracias, Lick. Comentarios, muchachos, ¿no? No, la verdad que muy Perfecto. detallado el trabajo, porque como usted dice, sí se meten a esos puntos claves, ¿verdad? Ujú. Que uno tiene que buscar, pero sí, respetos. Sí, está muy, muy bien elaborada la matriz. Em, si me permiten, ¿verdad? Lo voy a colocar como un archivo destacado, Dulce, ¿verdad? Para que sus demás compañeros pues lo puedan visualizar y les pueda servir de referencia para futuras evaluaciones, para que les sirva de guía. Bien.
Eh, ¿Alguien más, muchachos, que quiera presentar su propuesta? Nosotros ya estamos listos, Lick. Si Perfecto, quieren, Jessica. me cuentan si pueden ver. Sí, ahí se está viendo. Ok. A nosotros nos tocó entonces la matriz de selección de proveedores para el proyecto de adquisición de garrafones de agua purificada. Nosotros quisimos trabajar como este formato, ¿verdad? En donde estuvimos validando, pues primero el objetivo del proceso, ¿verdad? Como parte detallada del documento que tendríamos que ir dejando plasmado al momento de oficializar la selección del proveedor. Continuando con los criterios eliminatorios, pues aquí nosotros sí quisimos detallar los requisitos obligatorios, pues de que debe cumplir o no cada proveedor que está presentando la licitación o la propuesta, ¿verdad? Nosotros aquí necesitamos pues 7, por ejemplo, no estar comprendido en prohibiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, patente de comercio vigente y actualizada, inscripción vigente en el Registro General de Adquisiciones del Estado, registro tributario unificado o el RTU, ¿verdad? La documentación de experiencia en servicios similares, documentación técnica requerida conforme al TDR, em, el cumplimiento de especificaciones técnicas del producto. ¿Verdad? Y pues aquí colocamos como estos pequeños cuadritos, ¿verdad? Para ir haciendo como ese checklist de ver si cumplía o no cumplía de una forma muy visual y muy práctica también, ¿verdad? No sé, tal vez ahí alguno de mis compañeros quiere continuar, no sé si Mario o John. O Buenas Ana. noches. Sí, así como decía nuestra compañera Jessica, entonces lo que hicimos fue de que respecto a a la licitación que se realizó, ya que como dijo Melvin, nosotros no estábamos viendo la licitación, sino ya solo tomando en cuenta lo que necesitaba la licitación para ser tomada en cuenta para seleccionar los proveedores. Entonces, el documento nos mencionaba algunos puntos, así como los 7 puntos que colocamos, qué es lo que pedían. Si no se tuvieran esos documentos, automáticamente no podían proseguir con el proceso, ya que sí ha requerido estos documentos. Entonces, por eso estaba con el checklist. Además de eso, adicional, también pedían ciertos documentos para ver si cumplían con la experiencia, también con todas las aptitudes técnicas que se necesitaban. Entonces, lo que nos solicitaban es de que si de acuerdo a la experiencia ellos contaban con 1 o 3 documentos, solo se les daban 10 puntos. Con 4 a 6, 20 puntos. Si tenían los 7 documentos, pues se les daba 40 puntos. Eso adicional a los 60 puntos que se les proporcionaba, sumando todo lo de los documentos. Entonces, ¿será que podías bajar un poquito, Jessica, por favor? Bien, entonces hicimos este cuadrito para colocar la comparación para hacer nuestra matriz de proveedores. Entonces, aquí pueden estar en la matriz 4 proveedores, pero obviamente la matriz puede ser para más proveedores, menos, dependiendo cuánto sea el criterio de uno. A veces solo necesitan 3 proveedores, entonces se hace la matriz con 3 proveedores. Entonces, si nos damos cuenta, el precio ofertado va dependiendo, perdón, dependiendo del precio ofertado le damos el punteo. Al más barato se le da un punteo de 60 puntos y así conforme vaya bajando, vaya subiendo, perdón, el costo que tenga cada proveedor, va bajando los puntos. Entonces, después de eso vemos los criterios de experiencia, dependiendo los números de documentos que tenían los que vimos hace ratos. Entonces, dependiendo de esos documentos, damos el puntaje de experiencia. Entonces se va a seleccionar según nuestra matriz de evaluación de proveedores al que tenga 100%, ya que lo que estamos evaluando directamente es que cumplan con los requisitos establecidos y esto haga que llegue a la meta de los 100 puntos. Entonces, esta fue la matriz que nosotros proporcionamos para poder evaluar a todos nuestros proveedores. Luego de eso se deja ya establecido con las firmas. Vemos por quién lo elaboró, la persona que está a cargo, el revisador y aprobado por la persona que esté a cargo de la ejecución del proyecto. Y es así como nosotros hicimos nuestra checklist de proveedores, pero también le incluimos la matriz ya que necesitábamos comparar con otros proveedores para ver cuál vamos a tomar. Pues muchachos, les digo una cosa, les voy a robar ese diseño, está muy bonito. ¿Quién lo Con hizo? gusto. Entre todos.
qué bonito está, está bien bonito el diseño, bien, bien elegante, me gustó para hacerle actualizaciones a las plantillas que tenemos, los felicito. Gracias. Cosas importantes que creo que se complementa con lo que hizo el grupo 2, ¿verdad? Uno, pues es obviamente la visibilidad de cómo está el documento. Lo que me parece a mí importante es los elementos obligatorios, es decir, esos elementos cualitativos, ¿verdad? Que sí o sí tendrían que estar. No hay negociación, entonces eso me parece a mí muy importante. Bajen un poquito, por favor. Em, Ok, ahí hay una escala, ¿verdad? Para dar alguna ponderación, pero me interesa la matriz. Miremos exactamente eso. Eh, dice precio de ofertado, precio. ¿Será El que puede puntaje de hacer un precio. poquito más zoom? Perdóneme. Ahí está, gracias. ¿Verdad? Entonces, está el precio ofertado, el puntaje que está sacando. Ese porcentaje, fíjense ustedes que de una vez les dan ellos la fórmula con la cual están haciendo el cálculo, ¿verdad? Para poder obtener la valoración. Entonces, eso me parece a mí importante. Nos dice que el 60% máximo va a obtener sobre esa nota. Luego, en criterios de experiencia, eso me imagino que es el número de documentos, ¿verdad? Dividido el total de documentos que tienen como obligatorios. Son 7 documentos obligatorios y ahí les va dando el porcentaje de lo que obtengan. Y ese es el criterio que están utilizando para poder evaluar. Mi recomendación es quizás meterse un poquito más a la parte técnica, ¿verdad? Para no irse solamente con el tema de precio y no solamente con la experiencia, pero de ahí en adelante me parece muy bien. También lo voy a poner como documento destacado, muchachos, para que sus compañeros pues les pueda servir el documento como base, ¿verdad? Y puedan darle tal vez ya el giro formal. Ahora, importante aquí y algo que sí es de aplaudirles es lo que hicieron ahí abajo, en las firmas y aprobaciones. Esos documentos, ¿verdad? Tienen que llevar un visto bueno y deben de llevar un respaldo por si alguien quiere hacer alguna manifestación de inconformidad, ¿verdad? Dentro del proceso de licitación. Así que eso está muy bien que lo hayan incluido. Excelente, los felicito. Gracias. Bueno, Gracias. em, tengo dos grupos más que entregaron, el grupo 3 y el 5, pero no sé si quieren presentar. Con eso ya no dan ganas de presentar. Bueno, lo dejamos ahí. Va. Cero los otros entonces, de una Ah, vez. no, no, voy a presentar rapidito. No, no, no se preocupen. Así avanzamos también nosotros en las dos cosas que tenemos pendientes. Em, por ahí me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, sí, mira. Perfecto. Bueno, dentro de los procesos de adquisición, muchachos, tenemos algo que es de recordar, ¿verdad? Y aunque nosotros no vamos a ser expertos ni somos abogados, sí tenemos que entender por lo menos los tipos de contratos que hay. Más adelante tendrán ustedes un curso en donde está exclusivamente para hablar de normas y leyes de proyectos, cómo generar contratos, cómo establecer ciertos elementos. Entonces aquí básicamente mi intención es que ustedes conozcan, ¿verdad? De qué tipos de contratos podemos encontrar y que nos puedan, que nos van a servir. Denme un segundo, por favor. Que me estoy quedando sin batería, discúlpenme.
Bueno, entonces les decía que hay varios tipos de contratos, depende mucho de la empresa. El primer tipo de contrato, muchachos, que tenemos es el precio fijo o denominado suma global. Y de estos hay tres tipos de contratos. El primero es un contrato cerrado, que es fijo, ¿verdad? Que yo pacto una cantidad de dinero por un servicio o por un producto. Básicamente eso, ¿verdad? Me cuesta tanto, yo no voy a, no voy a caer en la negociación de, pero es que fíjese que pasó tal cosa y entonces el incremento, no, ese es fijo, es un precio no es negociable porque ya está pactado dentro de un contrato. Luego tenemos el precio fijo más honorarios con incentivo. Este es un precio que se establece para motivar e incentivar a nuestros proveedores. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? Que hay algunos contratos en donde dicen, mire, si usted se compromete conmigo que el proyecto dure un año, pero usted lo saca en, no sé, en 8 meses, yo le voy a asegurar honorarios, ¿verdad? Por haber anticipado el proyecto y por habérmelo entregado con las condiciones que habíamos pactado. Entonces, esos son incentivos, ¿verdad? Que generan hacia el cliente. ¿Para qué? Para que pues puedan avanzar un poco más rápido en algunas cosas y puedan tener algunos ingresos adicionales a lo pactado dentro del proyecto. Pero también existe el que sea al revés, ¿verdad? Existen penalizaciones en donde el proyecto duraba un año y resulta que el proyecto por cada mes, ¿verdad? De atraso, ¿verdad? Va a tener ciertas penalizaciones y ahí pues se aplican ciertos elementos de las cláusulas de contrato, ¿verdad? Que pueden también perjudicar al cliente. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Podemos tener un proyecto donde tenga honorarios, tenga beneficios, ¿verdad? Pero también tenga penalizaciones por incumplimiento en el contrato. Luego tenemos los del precio fijo y ajustes económicos en los precios. Estos básicamente son ajustes inflacionarios, ¿verdad? Que el mercado se está incrementando, que hay inflación, que los precios del petróleo, que los precios del cambio de dólar, ¿verdad? Y entonces eso me afecta a mí en mi operación y por consiguiente yo no puedo mantener el precio que habíamos definido y entonces hacemos un análisis de evaluación. Entonces es de aquellos contratos donde dice, mire, de aquí a 6 meses, miremos a ver cómo nos va y a ver si ajustamos un cachito el tema. Puede ser hacia arriba o también podría ser hacia abajo, ¿verdad? Ese tipo de contratos también se pueden incorporar dentro de un proyecto o incluso, ¿verdad? Pueden ser contratos que sean de personal de recursos humanos. Tengo este otro tipo de contratos que es por reembolsos. Estos contratos, ¿verdad? Existen también tres. El primero es el costo más honorarios fijos. Hay un reintegro de costos más un honorario que se establece y un ejemplo de ellos por ejemplo, cuando todos los gastos de una obra al contratista se le da un precio, ¿verdad? Más un honorario que se ha pactado por cada semana de trabajo. Es decir, que yo tengo el precio de los costos y en base a esos costos yo le voy a ir pagando a esta persona, ¿verdad? Cada cierto tiempo que yo pacte con él, una cantidad que sirve para sufragar todo lo que él tenga, ya sean gastos o ganancia inmersa. Luego tengo los costos honorarios con incentivo. Este es muy similar al anterior, al de precio fijo con honorarios, solamente que aquí hay una serie de incentivos que se le dan al proveedor. Este es un reintegro de costos más un incentivo basado en criterios objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo establezco un precio de costo, ¿verdad? Una materia prima me cuesta tanto y en base a eso yo voy a establecer criterios objetivos para motivar e incentivar a ese proveedor. Y entonces yo pacto con él que, por ejemplo, si yo tengo un ahorro en X
productos, ¿verdad? Vamos a ofrecerles ciertos incentivos. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, ¿no? Que de pronto hay personas que se dedican a hacer compras y estas personas pues empiezan a negociar sobre los costos que están pactados o que están fijados. Y entonces, entre más bajo sea el costo al que él adquiera, pues más ganancia va a tener porque va a tener un incentivo de ahorro. Va a decir, miren, nosotros pactamos que había un 20% de ahorro dentro del proyecto y lo vimos en los costos y entonces sobre ese 20% del ahorro que tenemos, pues usted me debe de pagar a mí, ¿verdad? Ese porcentaje que pactamos, ya sea de ese 20%, el 50%, o sea, el 10% de esa cantidad. Ya eso se decide entre las dos partes. Luego tenemos los costos más honorarios por cumplimiento de objetivos. Esto es un reintegro de costos más un premio basado en criterios subjetivos, es decir, por desempeño, porque tienen un buen soporte técnico, porque cada vez que nosotros necesitamos del proveedor, pues siempre está a la disposición de, nunca nos dice que no, ¿verdad? Entonces, esos son elementos subjetivos que se dan y bueno, se establecen algunas políticas para poder desarrollar y poder incentivar a ese proveedor. Por ejemplo, reintegrar todas las horas de trabajo invertidas en el desarrollo de un software, más el premio de 500 si al entregable final satisface las expectativas de un cliente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada quien pues establece cuáles son sus criterios, cuáles son sus parámetros para poder dar este tipo de incentivos. Acá en Guatemala casi no se ve ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo que les conté, no me acuerdo si fue a ustedes, pero en la empresa donde estamos, ¿verdad? Hay un incentivo que es por haber llegado al cumplimiento del cierre del sprint y que el cliente haya quedado satisfecho en ese sprint. Entonces, si llegaron a cerrar todas las historias comprometidas, o sea, hicieron todos los requerimientos durante ese ciclo, ¿verdad? Se les da una bonificación. Y si el 95% de satisfacción del cliente al final del trimestre, es decir, al final de los 3 meses, el equipo llegó al cumplimiento de sus metas y el cliente está satisfecho en un 95%, pues llevan otro bono. Entonces, al final del trimestre se paran llevando aproximadamente cuatro bonos, ¿verdad? Porque tienen un bono por cada sprint y cada sprint dura 2 semanas. Entonces, por 3 meses son 6 bonos, más el bono trimestral son 7 bonificaciones que se lleva el equipo, ¿verdad? A raíz de cumplimientos como este tipo de contratos, ¿verdad? Eso es algo de lo que se tiene pactado a nivel del equipo. Y a nivel del cliente, también a él se le incentiva, ¿verdad? Con otro tipo de remuneraciones y de ahorros que él tiene. Luego tenemos el contrato de tiempo y materiales. Esto es más o menos como cuando ustedes le dicen al albañil, ¿verdad? Mira, ¿será que me puedes hacer mi casita, ¿verdad? ¿Y cuánto me cobras? Pues yo te cobro por producto o yo te cobro por tiempo, ¿verdad? Lo peor que nos puede pasar, al menos la experiencia que yo he tenido, es que los contratos por tiempo no son tan buenos, ¿verdad? Ustedes, porque a veces el proveedor sabe que entre más tiempo se tarde, pues más días va a cobrar, va a remunerarse. Mientras que si es por producto, pues efectivamente ese tipo de contrato, pues va, entre más rápido él trabaje, pues más va a tener rápido su dinero. Entonces, este tipo de contratos, muchachos, nosotros los limitamos en que, por ejemplo, yo le digo, si me vas a cobrar 1,000, ¿qué pasaría si yo te traigo la materia prima? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo te pongo la materia prima? Entonces, a lo mejor me va a decir, yo te cobro 200 entonces por el trabajo. Y entonces cualquiera dice, bueno, pues me voy a ahorrar 800 quetzales, ¿no? Entonces, vamos al lugar en donde tenemos que comprar la materia prima y nos damos cuenta que a nosotros nos lo dieron en 1,000 toda esa materia prima. Al final, nosotros perdimos porque en lugar de ganar, ¿verdad? Tuvimos un incremento de 200 que nos hubiéramos podido ahorrar con ese proveedor. Puede pasar lo contrario. Puede ser que nosotros seamos
no sé, que tengamos códigos, por ejemplo, ¿verdad? Y que nos hagan buenos descuentos y entonces eso hace que el costo de la materia prima baje y por consiguiente nosotros le ponemos la materia prima al proveedor y el proveedor cobra sus 200 quetzales. Entonces, ese es un arma de dos filos, ¿verdad? Tenemos que tener mucha experiencia a nivel de adquisiciones, a nivel de compras, para poder gestionar de esa manera. Riesgo muy latente de este tipo de contratos, muchachos, es que el proveedor, ¿verdad? No cuente con el código de ética debido y entonces resulte que está consumiendo más producto, ¿verdad? Del que debería de estar ejecutando o debería de estar desarrollando. Entonces, hay que estar más de lleno y más pendiente de este tipo de monitoreos. Luego tenemos el contrato de llave en mano. Este tipo de contratos, muchachos, se los recomiendo que sea solamente cuando el proyecto es un proyecto predictivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos claridad del alcance del proyecto. Hicimos el análisis del caso de negocio, hicimos el acta de constitución, establecimos el alcance del proyecto, ¿verdad? Hicimos el análisis de interesados, miramos los requerimientos. Entonces el panorama lo tenemos un poquito más claro, ¿verdad? Y sabemos qué es lo que implica este tipo de contratos. Este tipo de contratos es aquel que si vamos a añadir alguna cosa, ¿verdad? El contratista no lo va a cobrar si es algo adicional. Entonces, en un proyecto adaptativo, este tipo de contratos no es la mejor opción, ¿verdad? Este tipo de contratos es cuando nosotros tenemos muy bien claro qué es lo que queremos hacer. ¿Estamos? Luego tenemos el contrato por administración de materiales. El cliente gestiona y adquiere los materiales necesarios para el proyecto, mientras que el contratista se encarga de la mano de obra y la supervisión de la construcción. ¿Verdad? Este tipo de contratos permite un mayor control sobre costos de los materiales y puede resultar un costo total menor, pero implica mayor carga administrativa y una responsabilidad compartida entre el cliente y el contratista. ¿Verdad? Es lo que les decía en el contrato anterior. Entonces veamos algunos ejemplos, ¿verdad? De algunas preguntas, muchachos, que pudieran ustedes enfrentarse, pues ya en la vida real. ¿Verdad? Una empresa tiene, sí, Mario, Solo una observación con el anterior de administración de materiales. sí, Y por hoy también ya se maneja una administración por proveedores, mano de obra y materiales, y uno le transparenta totalmente al cliente facturas, gastos y demás, para que el excel- cliente ya solo pague como tal el costo administrativo que se acuerda inicialmente. Ya no solo es materiales, sino es un globo total como que fuera llave en mano casi. claro, claro. Y eso garantiza también mayor transparencia de ambas partes, ¿verdad, Mario? Porque no hay peor cosa que tengamos esa incertidumbre de ¿será que me están jugando chueco? ¿Verdad? Así que buenísimo la observación. Bueno, miremos este ejemplo. Una empresa tiene un contrato de costo más honorarios con incentivo. El costo se estima en 210,000 y el honorario objetivo se pauta en 25,000. El proyecto está completo y el comprador ha acordado que los costos realmente fueron 200,000, puesto que los costos del vendedor resultaron menores que los costos estimados. El vendedor comparte los ahorros al 80% para el comprador y el 20% para el vendedor. ¿Cuál sería la tarifa y el precio final? No, miremos y saquemos primero cuáles son los datos, ¿verdad? Con los cuales deberíamos de trabajar. Primero nos dicen cuál es el costo objetivo, que son 210,000. Nos dicen que cuáles son los honorarios objetivos que pactaron, son 25,000. Nos dicen que tenemos un precio objetivo de 235,000 y que la proporción, ¿verdad? Para el comprador es del 80% y para el vendedor el 20% y que el costo real del proyecto es de 200,000. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, lo que tendríamos que hacer entonces es los 210,000 del costo objetivo, le tenemos que restar el costo real. Eso nos quedan 10,000. De esos 10,000, ¿verdad? Los vamos a distribuir entre el 20% para el vendedor y el 80% para el comprador. Entonces, los 10,000 por el 20%, ¿verdad? Nos dan 2,000. Quiere decir
que el precio, ¿verdad? El precio final son los 200,000 más los 25,000 de los honorarios objetivos que habíamos pactado, más los 2,000 de los honorarios que habíamos elegido para dividirnos con el proveedor y el comprador, y nos da un precio total del proyecto de 227,000. Ese sería el precio total. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Podemos nosotros también incentivar a nuestros proveedores. Este otro ejemplo dice que se tiene un contrato a precio fijo más honorarios con incentivo. El costo objetivo, ay, miren, ahí se me fue la E. El costo objetivo se estima en 150,000 y el honorario objetivo es de 300,000. El proyecto está terminando y el comprador ha acordado que los costos realmente fueron 210,000. Como los costos del vendedor fueron más altos que el costo objetivo, el vendedor comparte el costo al 60% para el comprador y el 40% para el vendedor, con un precio tope de 200,000. Entonces veamos acá cómo es la cosa. Nosotros tenemos costo fijo 150,000, tenemos honorarios objetivos que rondan los 30,000, el precio objetivo 180,000, la proporción dividida 60 para el comprador y 40 para el vendedor, el precio tope es de 200,000 y el costo real fueron 210,000. Entonces fijémonos acá. 150,000 era el costo objetivo menos los 210,000 del costo real, sobran 60,000, es decir, tenemos una pérdida de 60,000. Esos 60,000 le sacamos el 24, le sacamos el 40% y son 24,000. Entonces, de los honorarios que nosotros habíamos pactado con ellos, ¿verdad? Le tenemos que restar los 24,000 y nos quedan por honorarios 6,000. El precio final serían los 210,000 más los 6,000, 216,000. Sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, como nosotros aquí dentro del contrato habíamos pactado un precio máximo a pagar de 200,000, no se puede pagar más y entonces se queda el precio en 200,000. ¿Sí? Y este cálculo prácticamente él perdió 16,000 pesos. ¿Se entiende? Cuando existe un precio tope, muchachos, el precio tope define que de aquí para arriba no vamos a pagar. Eso lo asume usted como vendedor, ¿verdad? Como proveedor. Puede ser que él se haya puesto tan pilas y entonces supongan que el costo real fueron de 150,000, entonces le quedaron 50,000 y eso entonces ya lo dividen, ¿verdad? Pero el precio tope hace que usted solamente pueda pagar hasta esa cantidad y lo demás es algo que debe de asumir el proveedor. Veamos este otro ejemplo. En este contrato a precio fijo, más honorarios con incentivo, el costo objetivo es de 9 millones y el honorario objetivo es de 850,000. El proyecto está terminando está terminado y el comprador ha acordado que los costos realmente fueron 8 millones. Puesto que los costos del vendedor resultaron menores que los costos estimados, el vendedor comparte los ahorros, el 70% para el comprador y el 30% para el vendedor. El precio tope es de 12,500,000. Entonces veamos aquí cómo funciona. Nuevamente tenemos nuestro costo objetivo, tenemos los honorarios objetivos que son 850,000, el precio objetivo 9,850,000, la proporción dividida al 70% para el comprador y el 30% para el proveedor, el precio tope 12,500,000 y el costo real 8 millones. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? De la misma manera, ¿verdad? Los 9 millones menos los 8 millones, ¿verdad? Eso nos da un total de 1,000,000. Ese millón lo vamos a dividir al 30% que es para el proveedor y le tocarían 300,000. Entonces, de los 850,000 más los 300,000, al proveedor le queda 1,150,000. El precio final de este proyecto son los 8 millones que nos costó el proyecto más 1,150,000, que era lo que habíamos pactado por honorarios, nos da una cuenta de 9,150,000. Y como sí se había pactado un precio tope de 12,500,000, entonces este proyecto sí se paga, ¿verdad? Sí se paga ese 1,150,000. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Perfecto.
Bueno, sí, Luis, perdón, no había visto la mano. No tenga pena. Solo sí comprendí, pero quería como aterrizarlo y tal vez me pueda aclarar usted esa parte. Ajá. O sea, entiendo que, por ejemplo, lo que se divide es el saldo que queda de la inversión que se había contemplado. Lo que se divide son los saldos, ¿verdad? El costo Ajá, real menos el costo objetivo que ustedes sí. colocaron como incentivo, ¿verdad? Y si hubo una ganancia, entonces depende del contrato, ¿verdad, Luis? Ujú, Si hubo una ujú. ganancia, pues se divide en la Eso es lo ganancia. que se divide. Si Ah, hubo ok. una pérdida, también se divide, pero ahí la ventaja es que si yo establezco un precio tope, Ujú, puede ser que tenga las de ganar o puede ser que tenga las de perder, ¿verdad? ok. Ujú. Gracias. ¿Qué manda, Mario? Solo, perdón, yo estoy un poco perdido en el tema de, por ejemplo, en el último ejemplo. En Ajá. este caso, ¿quién sería el vendedor? ¿Quién es el comprador y quién es el proveedor? Ah, es que se acuerdan de las cláusulas que en algunas referencias bibliográficas, el comprador somos los que desarrollamos la solicitud, ¿verdad? Del proyecto. Suponga usted que usted está pidiendo, ¿verdad? Hacer determinado producto, determinado proyecto y contrata a un proveedor. Ese es su vendedor, ¿verdad? Vendedor y proveedor son sinónimos, era lo que habíamos visto en las cláusulas al principio de la semana pasada. ¿Sí? Es eso. Entonces, el cliente es el comprador. Ok, ¿Sí? Es decir, que si, por ejemplo, usted, Mario, está haciendo la solicitud de una compra, usted es el cliente o el comprador, ¿verdad? Básicamente así lo mira PMI. ¿Sí? ok, ok. Listo. Bueno, muchachos, ya pasamos por toda la parte de planificación. Ya hicimos todo un recorrido. Y entonces me voy a ir a la fase de cierre. ¿Por qué me voy a ir a la fase de cierre? Porque la fase de cierre está dividida en dos secciones. Una sección es la fase de cierre del proyecto, ¿verdad? Y la segunda es el cierre total del proyecto. Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando nuestro proyecto, mi recomendación es que según su EDT, ¿verdad? La clasificaron ustedes por fases, la clasificaron ustedes por entregables y eso hace que efectivamente el proyecto pueda tener cierres paulatinos. No es lo mismo hacer el cierre total de un proyecto a ir cerrando por etapas, ¿verdad? Mi recomendación es háganlo por etapas. ¿Verdad? Porque es mucho más sencillo, mucho más fácil y no requiere de tanto esfuerzo, ¿verdad? Que como cerrar todo de un solo. Claro, cuando se cierre el proyecto final, pues ya no tenemos que ir a hacer todos los elementos, sino podemos ir trayendo los cierres de fases que teníamos y añadirle ya el documento final, ¿verdad? Que hace que se englobe todo el cierre. Entonces, dentro del cierre del proyecto está metido en el dominio de gobernanza, ¿sí? Está metido en el dominio de gobernanza y dice que el cierre de un proyecto y sus contratos deben quedar asegurados, ¿verdad? Por todas las actividades que se hayan completado, ¿verdad? De manera formal. Dentro de esto, ¿verdad? Dentro de esto es importante que nosotros, ¿verdad? Hayamos hecho los cierres con estos documentos. Primero, yo debo traer el alcance del proyecto. ¿Para qué me sirve traer el alcance del proyecto al cierre? Para validar que el alcance haya sido completado, ¿verdad? Número dos, yo tengo que traer mi EDT. Mi EDT me sirve a mí porque ahí tengo paquetes de trabajo y esos paquetes de trabajo se enlazan a mi cronograma. Y entonces tengo que ir a revisar que todo lo que yo planifiqué a nivel de cronograma, ¿verdad? Se completó a nivel de tareas y actividades. Luego también tengo que traer, muchachos, a colación los requisitos.
Los requisitos para poder validar que esas actividades o tareas, ¿verdad? Se completaron cumpliendo los requerimientos de mi cliente, ¿verdad? Cumpliendo cada una de las solicitudes de requisitos que se llenaron y que corresponden exactamente hacia esa EDT que tiene mi paquete de trabajo. Entonces ven ustedes cómo, ¿verdad? Viene esto cayendo en cascada y vamos validando cada uno de esos entregables. Y también debo de ponerme, pues debo tener atención en el objetivo o de los beneficios que tenía mi proyecto. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un plan de beneficios al inicio del trimestre, del primer trimestre? Ese plan de beneficios yo lo vuelvo a traer aquí a colación para evaluar de esos beneficios que yo había dicho, cuál es el estatus actual con el que estoy finalizando la fase o finalizando mi proyecto, si los alcancé o no los alcancé. Entonces, dentro de Dentro del cierre, ¿verdad? Dentro del cierre del proyecto, debemos de tener el cierre de nuestros contratos. Y aquí se recomiendan cuatro cosas: que tengamos que hacer una supervisión detallada de todos los bienes o servicios que hayamos nosotros adquirido, que nos hayan suministrado, ¿verdad? Y que cumplen con todos los criterios contractuales, ¿verdad? Que se establecieron. Esa es una. Dos, debemos de verificar que todos los entregables con el cliente, ya sean firmas, acuerdos, aceptaciones formales, ¿verdad? Adendum, están incorporados dentro del contrato y han sido autorizados y firmados y entregados. Luego debo devolver las garantías que nosotros hayamos pactado, ¿verdad? Todo aquello que haya servido de garantía, algún préstamo, ¿verdad? Algún préstamo prendario, pues entonces va a tener que devolverse esas garantías. Si yo puse una maquinaria en listening y ya terminó el periodo, pues tengo que devolver eso. Y si yo dejé una garantía por el uso de esa herramienta, pues también me la tendrán que devolver. Y luego debemos de redactar un documento formal, ¿verdad? En donde se finaliza ese contrato. Y aquí, muchachos, es importante que ustedes vuelvan a llamar a su abogado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que les dé el acompañamiento debido para poder desarrollar esa finalización y crear esa carta, ¿verdad? Que los respalda a ustedes que cumplieron tanto el proveedor como ustedes como compradores. ¿Estamos? Esto ya se los había explicado. Esto es donde estamos ahorita. Miren, muchachos, nosotros pasamos por todos estos procesos, ¿verdad? Entramos al proceso de iniciación, entramos al proceso de planificación. Se supone que hay dos procesos más que ustedes tienen que desarrollar. Es el proceso de ejecución, el proceso de monitoreo y control. Y una vez termina esos procesos, ¿verdad? Inmediatamente se hacen los cierres. Entonces, en mi caso, yo estoy adelantándome a este proceso, ¿verdad? De cierre, de fase o de proyecto, ¿verdad? Porque esto ustedes van a llevar un curso exclusivamente para ver esta ejecución. Y luego en esto, para los cierres, muchachos, tenemos que estar claros que tenemos que entregar todos los entregables, valga la redundancia, todos los entregables que nos comprometimos. Es decir, tanto a nivel de proyectos como a nivel de producto. ¿Sí? A nivel de proyectos, ¿qué deberíamos de entregar? El acta de constitución del proyecto, la matriz RACI, el análisis de interesados, la matriz de riesgo, la matriz RBS para ver los riesgos, la matriz de recursos, el plan de la dirección de proyectos, el plan de gestión de costos, el plan de gestión del cronograma, el proceso de adquisiciones, en fin, todos esos son entregables del proyecto. Pero luego vienen los entregables del producto, ¿verdad? A lo mejor en mi producto, ¿verdad? Yo había establecido que teníamos que entregar un manual de usuario, que teníamos que entregar capacitaciones, que teníamos que desarrollar un perfil de crecimiento profesional, que teníamos que hablar del producto. A lo mejor, si era desarrollar el diseño de este producto, a lo mejor necesito que me den el diseño, ¿verdad? De cómo quedó los colores, los pantones, el prototipo, todos esos entregables tienen que entrar
a la gestión. Y entonces, eso, muchachos, se convierte, ¿verdad? Cada uno de estos documentos se van a convertir en los famosos activos de los procesos de la organización. ¿Se acuerdan que desde el principio les he venido hablando de esos, activos? Bueno, todos estos elementos se convierten en esos activos. ¿Estamos? Bueno, por aquí hay algunas de las cosas que ya les mencioné. Y entonces fíjense ustedes que tenemos que tener algunas herramientas que nos permitan hacer el cierre. Sí, hay dos herramientas principales que el PMI recomienda. Primero, análisis de datos. Tenemos que analizar. ¿Por qué tenemos que analizar datos? Porque tenemos que traer el alcance, porque tenemos que traer el cronograma, porque tenemos que traer el costo, porque tenemos que traer adquisiciones, porque tenemos que traer riesgos. ¿Verdad? Todos esos elementos se analizan. Son datos, es data que tenemos. Y entonces esa data me permite a mí evidenciar cuál fue la salud de mi proyecto, ¿verdad? A nivel de costo, a nivel de tiempo, a nivel de tiempo, por ejemplo, cómo estuvo el índice del desempeño del cronograma, cómo estuvo el índice del desempeño del costo, cómo estuvo el alcance del proyecto, ¿verdad? Lo que planifiqué versus lo que ejecuté, cuánto me costó. Entonces, eso es análisis de datos. Y luego viene una encuesta de cierre, ¿verdad? Que les puede servir para evaluar las expectativas de las personas a las que les entregamos el proyecto, ¿verdad? A nivel del alcance, cómo estuvo, se superó los objetivos, se alcanzaron los objetivos, no alcanzamos los objetivos en cuanto a plazos, cómo estuvimos en cuanto a presupuesto, en cuanto al proyecto en su totalidad, cómo se ve, el proyecto es exitoso, el proyecto fracasó. ¿Verdad? Y esa es la percepción de sus interesados, de aquellos que ustedes, con los que ustedes trabajaron en conjunto. Y luego, muchachos, ustedes, si no quieren hacerlo como un tipo de encuesta, pues pueden utilizar algunas otras herramientas como las de Kanban, ¿verdad? Que ustedes pueden desarrollar a través de, por ejemplo, de Easy Retro, ¿verdad? Easy Retro les permite hacer retrospectivas. Y lo bonito de esa herramienta, que creo que ya se las había comentado, es que les permite hacer evaluaciones. Entonces, si hay, por ejemplo, un comentario en qué hizo falta hacer y se repite y digamos que cuatro del equipo están viendo que eso hizo falta hacer, le dan votación, le dan like. Y entonces, ¿eso qué me permite a mí como director? Me permite evaluar y decir, muy bien, a este comentario le tengo que poner mucho ojo porque es algo repetitivo, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que me permite a mí generar la lección, ver qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que nos faltó hacer en este proyecto, ¿verdad? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? ¿Qué hicimos bien y deberíamos de sostener, que no debería de cambiar y qué recomendaciones se podrían desarrollar? Ahora, todo eso, todas esas preguntas, muchachos, el director de proyectos lo debe de analizar y debe establecer una estrategia para el desarrollo, ¿verdad?, del próximo proyecto. ¿Para qué? Para que eso les sirva de gestión de conocimiento. Entonces, eso debe estar posteado en algún lado disponible para todos los recursos, ¿verdad? Y que les permita de una u otra manera poder recopilar información cuando venga un nuevo proyecto. Me doy a entender. Les voy a pasar, en el GES les voy a subir la herramienta de Easy Retro, pero la pueden buscar así como Easy Retro. Yo hubiera querido entrar y mostrárselas, muchachos, pero no puedo por dos cosas. Una, fíjense ustedes que ya me acabé todos los correos electrónicos que tengo, ¿verdad? Para poder hacer juegos y pruebas. Entonces ya probé con mis 8 correos y ninguno ya no me deja entrar y me dice que tengo que pagarlo. Entonces, háganle una exploración, es una herramienta muy intuitiva y les puede servir muchísimo para poder desarrollar, ¿verdad? Sus lecciones aprendidas. Bueno, también las retros para cuando estén en proyectos ágiles, ¿verdad? Que eso lo van a ver de lleno en el próximo trimestre. Entonces, las lecciones aprendidas también van acompañadas, muchachos, de un documento, ¿verdad? Ese documento, déjenme se los muestro rapidísimo porque sé que ya estamos sobre tiempo. Ese documento, muchachos,
nos permite a nosotros, fíjense que esto ustedes ya lo conocen, solamente añadí la razón del cierre, ¿sí? Eso es importante decirlo. ¿Qué estoy cerrando? ¿Estoy cerrando fase o estoy cerrando el proyecto? Si estoy cerrando fase, yo explico, ¿verdad? Que estamos haciendo la fase de cierre de tal, la fase 3, la fase 2, la fase de análisis, la fase de diseño, como ustedes lo hayan establecido, ¿verdad? O estamos haciendo el cierre del proyecto. Ojo con esto que voy a decir ahorita. Si un proyecto, por alguna razón, dejó de ser, de generar un valor a la organización, pregunto, ¿deberíamos de hacer cierre o no deberíamos de hacer el cierre del proyecto? Solamente decir, bueno, se queda en stand-by, no pasó nada, si te vi no te conozco, ¿verdad? Y esperamos otro proyecto en ejecución. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se hace o no se hace cierre? Y ahí se hace cierre. ¿Por qué, David? Creo que es parte del proceso que todo tiene que quedar registrado y el por qué se está haciendo el cierre, ¿verdad? Excelente, muy bien, buena respuesta. Siempre, muchachos, que nosotros tengamos un proyecto que ha iniciado y que tiene recursos involucrados, es importante hacer el debido registro de ese cierre, ¿sí? Aunque haya quedado a la mitad, aunque haya quedado en el 5% de avance, en el 10%, no importa, hay que hacer el cierre formal y decir, esto se cierra, no continúa, no va para más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso garantiza que su proyecto, que su método de trabajo está cumpliendo con las buenas prácticas de proyectos. ¿Qué manda, Tania? Buenas noches. Solo tengo la pregunta si existe la posibilidad en ese proyecto que en ese momento no está generando valor, si más adelante podría de alguna manera como generar algún impacto positivo o tener que esperar, por ejemplo, en salud, ¿verdad? No lo vemos como de hoy para mañana, Ujú. pero de repente más adelante, sí. Esa es una muy buena pregunta, Tania. Fíjese que sí. De hecho, cuando se están haciendo los cierres, en esa etapa del cierre es importante definir si este proyecto puede quedar a futuro dentro del plan, ¿verdad? Que en este momento no se puede generar, no se puede desarrollar y bueno, tenemos que esperar, ¿verdad? Y entonces a lo mejor entra en la cola de todos de la lista de proyectos que están pendientes, ¿verdad? O que a futuro se van a volver a reevaluar. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Eso puede ocurrir. Otra cosa que puede ocurrir, muchachos, es que cuando ustedes están haciendo la evaluación de su proyecto, de a ver si se debe de hacer o no se debe de hacer con su caso de negocio, ¿verdad? Ahí ustedes no hacen un cierre, pero sí hacen unas recomendaciones. Y entonces eso puede quedar como proyectos a futuro, ¿verdad? O proyectos próximos que se deben de desarrollar y que se deberían de tomar en consideración, hacer una evaluación. Es decir, que la PMO debería estar revisando constantemente ese listado de proyectos que están pendientes o que están en stand-by. ¿Qué manda, David? Sí, recuerdo que también al inicio del curso, que también eso queda como un registro por si alguien quiere activar el proyecto. Entonces, obviamente, con el cierre formal se ve la razón por qué se cerró. Entonces, ahí puede llegar otro PMO o ya un project manager para seguir la ejecución. Correcto, totalmente, totalmente. Y eso da visibilidad, ¿verdad, David? Porque si no está visible, pues nunca van a saber por qué razón es que dejó de generar valor, ¿verdad? Bien, entonces, aquí hay elementos, muchachos, que debería de incluir su cierre, el alcance y los objetivos que se acordaron para ver si se cumplió o no con lo que se había establecido al inicio del proyecto. El alcance y los objetivos planteados se lograron. La EDT, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la EDT me permite a mí hacer el barrido de todos los paquetes de trabajo y entonces a la par, muchachos, ustedes pueden colocarle check de completado, 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 completado y aprobado, completado y aprobado. Eso para garantizarse a ustedes que realmente, ¿verdad? El entregable, ¿verdad? Fue
autorizado y estuvo de conformidad con el cliente. ¿Por qué? Porque si no, de pronto, muchachos, podemos caer en el error de en un cierre decirnos, pero es que eso yo no se los autoricé, en un cierre global, si es por fase, ¿verdad? Y eso yo no se los autoricé. Entonces ustedes sacan su hojita y le dicen, mire, aquí está su firma. Usted dijo y consideró que todo lo que habíamos presentado en este momento había sido aceptado, entregado, y entonces nosotros nos lavamos las manos. Ahora no somos Poncio Pilato, podemos hacer negociaciones, ¿verdad? Podemos decirle al cliente, lo habíamos pactado de esta manera, ¿verdad? Y a ir haciendo algún tipo de negociación hasta donde sea posible, porque no podemos tampoco nosotros echarnos la pacaya de todo, ¿verdad? Hasta donde sea posible nosotros podemos negociar, pero no necesariamente tiene que ser que nosotros estemos obligados a hacer algo que ya está aprobado. ¿Qué manda, Mario? En este caso se tomaría cliente también como usuario final porque pueden ser proyectos internos, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, claro. que tecnología quiera hacer lo de un software y los usuarios finales sean internos, pero alguien interno lo aprobó. Sí, Hago correcto. la consulta porque en un momento también me pasó que sucedía eso constantemente, que había que ejecutar algo, se aprobaba, se ejecutaba, y después la persona que lo aprobaba se echaba hacia atrás. Entonces esta documentación puede mantenerse también de manera interna como un procedimiento de proceso, digamos. Sí, y ahí, Mario, me gusta esa pregunta. Mario, y ahí el sponsor, ¿verdad? Es decir, el jefe que dijo que se tenía que desarrollar, debe dar el respaldo para decir, muchachos, si ustedes aprobaron eso, o sea, no podemos castigar al equipo. Está bueno, hay que rehacerlo, pero entonces, ¿en qué nos va a impactar? ¿Verdad? Y alguien tiene que pagar el precio de eso. ¿Verdad? Y no estoy diciendo que le cortemos la cabeza a quien firmó, pero sí hacerle denotar, ¿verdad? Lo que implica la no satisfacción o la no validación correcta del proceso que nosotros estamos trayéndoles, ¿verdad? Porque entonces, si no, Mario, eso se vuelve un círculo, en lugar de ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso, ¿verdad? En donde estamos repitiendo, repitiendo y no salimos nunca de ahí. Y eso no puede pasar, ¿verdad? Y no se finalizan los proyectos tampoco. Exactamente, sí, exactamente. Y aunque sea interno, ¿verdad, Mario? De todas maneras, eso tiene un costo. Eso tiene un costo y cuando ya le mostramos el costo de lo que implica rehacer algo que no estuvieron de acuerdo o que sí estuvieron de acuerdo y que ahora ya no están de acuerdo, ya no lo miran tan así como, bueno, está bien, hagámoslo, ¿verdad? Porque entonces ya nosotros con plata en mano, ¿verdad? Ya se validan las cosas. Hacer leña del árbol caído. Totalmente, totalmente. Bueno, luego muchachos tenemos lo de los beneficios, ¿verdad? Jalamos del documento del plan de beneficios, plasmamos cuáles habían sido los beneficios que habíamos identificado y le decimos cuál es el estado de esos beneficios. ¿Lo logramos, no lo logramos al 100%, al 80%? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Verdad? Aquí narramos cómo nos fue. Luego, a nivel de cronograma, ¿verdad? ¿Cuál es el esfuerzo de lo que habíamos planificado? Es decir, yo había planificado que el proyecto durara un año y resulta que lo terminamos en año y medio. Entonces, ese análisis hay que incorporarlo ahí. O al revés, ¿verdad? Yo definí que era un año y me tardé 6 meses. A lo mejor ahí planifiqué mal, ¿verdad? Porque estimé que era un año y al final pues, me fui por 6 meses. Eso también hay que tener mucho cuidado. En cuanto al presupuesto también, de lo que fue aprobado, lo que realmente gasté y qué comentarios tengo, ¿verdad? Si tuve ahorros, si no tuve ahorros, si me pasé del presupuesto, ¿verdad? Si hice compensaciones con algunos otros lados donde ahorré, eso lo debo de establecer acá en el nivel de fase o de cierre total. Y luego acá los productos o documentos que ustedes vayan a entregar. Yo aquí les hice algún pequeño listado, muchachos, de los documentos, ¿verdad? Que ustedes pudieran ir añadiendo como entregables. Pero si se dan cuenta, todos están en relación al proyecto, no al producto, porque como
cada proyecto tiene distintos productos, ¿verdad? Yo no podría poner como algo de cajón, pero de cajón podríamos decir, si hablamos del área de TI, ¿verdad? Yo podría decir diagramas, podría decir manuales, podría hablar de demos, ¿verdad? Podría hablar de procesos de calidad, casos de uso, ¿verdad? Podría decir cuántos casos se corrieron, cuáles son las pruebas que se hicieron, ¿verdad? A nivel de producto de software. O podría decir diagramas de redes, ¿verdad? O lo que les decía de estos productos que no son tecnología, ¿verdad? O en el caso de Tania, creo que Tania es la que habla de proyectos sociales, ¿verdad? ¿Qué productos son o qué entregables son los que ella necesita? A lo mejor es un informe, ¿verdad? Del impacto que tuvieron, que tuvo este proyecto en niños, en jóvenes, en mujeres, en jóvenes, en adulto, mayor, etcétera, ¿no? Entonces aquí, muchachos, por eso esto es una lista de todos los entregables que incluye su proyecto. ¿Y eso de dónde viene? ¿Quién me dice? Chicos. Me voy a pegar un tiro. De la EDT. Muy bien, de la EDT. De ahí viene, ¿verdad, muchachos? De ahí vienen esos entregables y acuérdense que también vienen de sus requisitos, ¿verdad? Entonces de ahí sale todos estos documentos. Aquí están algunas consignas, ¿verdad? Por cada entregable aceptado, se da por entendido que, y ahí viene todo lo que ustedes quieran añadir, muchachos. Luego, en los aspectos de mejora, ¿verdad? Que ya es algo más cualitativo de cómo nos fue en general. Hacen ustedes su Canva, ¿verdad? Y ahí hacen el análisis y establecen sus estrategias. Y por último, muchachos, las firmas de estos documentos, ¿verdad? Quiere decir que todo esto que está aquí, ¿verdad? Y que tiene estas firmas, pues se dan por aprobados. Miren, muchachos, mi consejo, aprendan a conocer quién es el que firma para que no les pase lo que le pasó a Mario. A mí ya me pasó Mario, por eso lo estoy diciendo. Oye, no, no porque usted lo dijo, pero sí es muy importante, muchachos, ¿verdad? Que a veces nuestras personas responsables de aceptar los productos o los entregables firman y después aducen que ellos no autorizaron esto. ¿Verdad? Y que como este documento era tan largo, que a lo mejor le metieron estos documentos y le metieron más filas y entonces pues se da por aprobado. Entonces, aprendan a conocer a quien les está autorizando o quien le está aceptando cada entregable. Y si ustedes miran que padece de lagunas mentales, entonces hagan que acá se añada una fila más de firma. Suena bien feo lo que estoy diciendo, ¿verdad, muchachos? Pero es que de todo aprende uno en esta vida. Entonces, para su propia salud, ¿verdad? Por cada entregable, firma, ¿verdad? De aceptación. Entiendo, perfecto, excelente, sí, lo estoy visualizando, cumple, no hay ningún problema. ¿Estamos? Preguntas. No, lo de la firma que estaba diciendo, también como Ah, y yo lo he practicado mucho, es que a veces también se firma todas las hojas, no solo, mm, no solo la final. claro, esa es muy una política y una práctica de un abogado, ¿verdad? Que se firme todo para que no haya nada que no quede ratificado por las partes, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Bueno, muchachos, ya les robé 10 minutos, perdónenme. Dejémoslo hasta acá. Les voy a subir esta plantilla y les quiero pedir que hagamos lo siguiente, que en esta semana ustedes hagan el corte del caso de Jessica, a donde vayan, ¿verdad? Ustedes hicieron un cronograma. En ese cronograma tienen una línea de tiempo, ¿sí o no? Ustedes dicen, el caso de Jessica, lo íbamos a terminar en tal fecha. Entonces, hagan de caso que hoy, 3 de junio, estamos haciendo el cierre, perdón, el cierre de fase.
Donde estén, muchachos. Lo que quiero es que ustedes hagan el ejercicio. No me importa si se había planificado que para esta fecha tenía que haberse contratado al proveedor y no se ha contratado, no se tienen los procesos de evaluación de contrato, perdón, de empresas. No importa. Lo que me interesa es que hagamos el corte y que hagamos el cierre de fase y que veamos cómo estamos, ¿sí? ¿Para qué? Para que se haga el ejercicio. Si están bien, no hay problema, o sea, si lo hicieron, perfecto, pero que seamos lo más realistas posibles. No sé si me doy a entender lo que estoy pretendiendo que hagamos. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces dejémoslo hasta acá. Nos miramos la próxima semana, ¿verdad? Y ya miramos entonces cómo les fue con el cierre de su proyecto en cuanto a la fase. Les deseo entonces feliz noche, ¿verdad? Que descansen. Ah, antes de que se me vayan, muchachos, este, todos estamos claros que van para una certificación con el PMI o con IPMA, ¿verdad? Sí, Todos tienen claro eso. Nadie tiene dudas al respecto. Bueno, no, se los digo por lo siguiente. Eh, Le voy a tener que decir su nombre, mi estimado, porque no me queda de otra. Está de color amarillo o verde, limón, para no decir nombre, ¿verdad? Pero es que es el caso más típico del que tengo acá. Si quieren, los que necesiten salirse de la llamada, pueden hacerlo, muchachos, ¿verdad? No es nada, no es nada complicado lo que voy a explicar, pero si ustedes quieren quedarse en la llamada, está bien. Resulta, ¿verdad?, que PMI e IPMA cobran por su suscripción, ¿verdad? Y cobran retroactivamente, ¿sí? Entonces es muy importante, muchachos, que se los digo para futuro, ¿verdad? Si ustedes quieren mantener el recorrido, el histórico, esa es la palabra correcta, el histórico de su membresía desde el día uno que pagan su membresía, y ustedes, por alguna razón, pasaron 3 años, llegó el corte, y en esos 3 años, ustedes, la universidad solo les pagó los 2 años de su maestría y en el tercer año ustedes ya no pagaron, ¿sí? Y resultó que pasaron 2 años más y siguieron sin pagar, y ustedes quieren pagar su membresía, PMI e IPMA cobra retroactivamente. Entonces, cuando pagan, inmediatamente dice, ah, perfecto, ya me cayó, ¿verdad? Usted se quedó en el 2026, ¿verdad? Y estamos en el 2030. Me debe 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. Entonces, usted sigue siendo un miembro no activo hasta que usted complete todos esos años, ¿sí? Me explico. Esas membresías, muchachos, son de por vida. O sea, si usted quiere mantener su certificación, de por vida usted tiene que pagar su membresía. Eso no se lo van a quitar, ¿sí? De cajón. Entonces, trucos que no está bien que yo lo diga, pero pues ni modo. No me vayan a pasar en redes sociales que yo estoy diciendo esto, por favor. El truco es, si usted no le importa perder ese histórico y no quiere que le cobren, entonces con un nuevo correo, un nuevo usuario y dice, yo no tengo código y créeme uno nuevo, ¿sí? Entonces, Héctor, necesito que me diga a la brevedad qué hacemos con su membresía. ¿Verdad? Porque Héctor, tengo dos clavos con Héctor. El primero es que Héctor no es de Guatemala, ¿verdad? Y él está en El Salvador. Entonces tengo que asociarlo. Usted tiene que decidir si lo asocio a Guatemala o lo asocio a El Salvador. Nosotros pagamos dos membresías, muchachos. Pagamos la global, es decir, que ustedes están a nivel mundial, ¿verdad? Tienen su código único, pero tienen la posibilidad de pertenecer a un capítulo. Yo entiendo que todos los que estamos aquí, que somos de Guatemala y vivimos en Guatemala,
vamos a pertenecer al capítulo de Guatemala, ¿verdad? En el caso de Héctor, a lo mejor le da más valor, ¿verdad? Pertenecer al capítulo de El Salvador porque él está en El Salvador. O a lo mejor él quiere pasarse al capítulo de Guatemala y eso tampoco es restrictivo. Entonces, Héctor dice, no, yo quiero pagar yo quiero estar en las dos, ¿verdad? Que la universidad me pague la de Guatemala y yo voy a pagar la local, ¿verdad? La local es la más barata, vale como $30, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, pues, ahí usted decide, ¿verdad? Pero sí necesito que Today me diga porque no pude mandar el listado para pagar, porque es un proceso, muchachos, se tarda un montón. Créanme, cuando nosotros les pedimos que nos ayuden con los tiempos, es porque estamos corriendo no solamente por temas burocráticos internos de la universidad, sino del mismo PMI, ¿verdad? Entonces, si alguien por alguna razón no desea enrolarse al capítulo de Guatemala, me dice por favor. A lo mejor alguien dice, a mí me gustó el de Dominicana, ese me parece que está bien movido, entonces quiero que me paguen el de Dominicana. Me dicen y yo lo meto para que le paguemos el de Dominicana. ¿Verdad? Así que eso, una vez ustedes decidieron quedarse con A o con B, eso es para toda la vida, muchachos, ¿verdad? Y si el próximo año alguno de ustedes quiere hacer el cambio de PMI a IPMA o de IPMA a PMI, lo podemos hacer, pero tienen que hacer la carta de solicitud, ¿verdad? Estableciendo la razón del por qué ustedes quieren hacer ese cambio. ¿Verdad? Porque nosotros, en base al listado de los que tenemos ahorita, nosotros aperturamos el próximo año el curso de preparación para la certificación. Y ahí nos implica a nosotros como universidad, como somos ATP, tenemos que pagar el permiso para cada estudiante, darle el kit, ¿verdad? Que garantiza que es única y exclusivamente para el estudiante todo el material para la preparación para la certificación. Entonces tenemos que pagar ese fee al PMI. Tenemos que pagar adicional el costo del profesor que va a dar la clase. Se lo tenemos que pagar al PMI. Y aparte le tenemos que pagar al profesor. Entonces, por eso es que nosotros nos anticipamos en la manera que sea posible de tener ya todo eso planificado para ir viendo costos. Entonces, si alguien por alguna razón el próximo año en enero, ¿verdad? Se le cruza cualquier cosa en la cabeza y quiere cambiarse, nos tiene que notificar lo más pronto posible. ¿Estamos? Bien, muchachos. Lo dejo hasta ahí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario al respecto. ¿No? Va. Héctor, please. I need you. Sí, quizás voy a generar otro correo entonces. Otro, nuevo. Sí, Va. ajá. Entonces me lo tiene, se lo pasa a Andrea Andrea, o creo que a, es. o a Ajá, Stephanie para que de ella me lo, acuerdo, me lo traslade y entonces ya le creamos una nueva cuenta. de acuerdo. Listo, Listo. perfecto. Bueno, muchachos, un fuerte abrazo, que descansen. Feliz noche. Buenas noches. Gracias igual. Feliz noche. Noche.